No, y estábamos hablando de la política y que es por supuesto inevitable, ¿verdad? Y realmente una situación también necesaria en lo que respecta a organizar la colectividad y los grupos de gente, ¿verdad? En, en tratar de lograr ese bienestar. Eso también es lo que yo digo en la 50 luces, en la filosofía luciana, de que todo esfuerzo por el bienestar colectivo es política, básicamente. Y, y por eso te digo, hay gente como Aristóteles, ¿verdad? Platón, mucha gente estuvo empezando por ella y por supuesto siguiendo John Locke, ¿verdad? Otros, muchos más, fueron encaminando el tema. Creo que fue Montesquieu, creo que fue el espíritu de las leyes, la manera actual la parte judicial, la parte ejecutiva, ¿verdad? Por eso te digo, son muchas propuestas las que siempre se han presentado y se han practicado, ¿verdad? En la manera normal de funcionar. Por eso no sé, no, nuestro tema pues más bien pasa por la espiritualidad justamente, pero como de repente tocamos también alguna otra cosa, ¿verdad? Entonces sería interesante ver cuál sería la manera eh, en la cual esto se puede plantear. Justamente me acuerdo porque yo en la facultad tenía siempre algunos compañeros, ¿verdad? Que estaban en el tema político y cosas así. Y siempre me decían, no, Leo, tenés que entrar, bla, 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 ¿verdad? Y yo solamente le citaba lo de Jesús, bueno, mi reino no es de este mundo, ¿verdad? Entonces hay aparentemente una especie de no sé si contradicción, pero realmente eh, vamos a decirle que son magisterios diferentes, la espiritualidad en sí. Y uso la palabra espiritualidad, no la palabra religión, ¿verdad? Y la política en sí, ¿verdad? Pero en un contexto de una civilización o una cultura, es inevitable que haya, ¿verdad? Pero, o por ejemplo, tener alguien, por eso te digo, creo que hablamos lo Gandhi, por ejemplo, también, alguien que fue, aparentemente él no ejerció ningún cargo así oficialmente, pero él tenía una influencia política claramente, ¿verdad? Rotunda. Y, pero como te digo, no sé, mismo si seguimos hablando de Gandhi, por ejemplo, el tema de lo que en la India hay el sistema de las castas, por ejemplo, ¿verdad? Que él también luchó en contra de eso. Y que la gente como que le siguió en parte, pero después él se fue, murió, ¿verdad? Y terminó su tema, prácticamente con él, porque el sistema de castas es una cosa que también milenariamente está ahí en la India operando, y incluso el Buda mismo también estuvo en contra del sistema de castas, Ananda Murti también. Grandes personalidades que trataron de cambiar el sistema, vamos a decirlo así, pero que habrán cambiado a muchos, habrán tocado la vida de muchos, transformado a muchos. Pero otra vez es como que, como decimos, el mundo mundano como que tiene que seguir cierta especie de, no sé, evolución o leyes que realmente no contextualizando y separando, ¿verdad? Y toda separación es riesgosa, ¿verdad? Pero eh, es lo que ocurrió en Occidente, la separación del Estado y de la Iglesia, ¿verdad? La separación del poder mundano o secular y del poder divino, entre comillas, ¿verdad? O superior. Y
Entonces así se me presenta a mí, o sea que está bien que la gente haga política lo mejor que pueda hacer, lo más correcto que puedan ser. Y, y seguir eso, ¿verdad? Es, como te digo, uno de los pilares de la civilización, es inevitable. Y va a seguir su propio rumbo, ¿verdad? Pero me parece justamente que si, o sea, esa es mi, en lo personal yo digo, bueno, está el poder superior. Entonces la política es una cuestión que realmente va a ser como algo tangencial o secundario en lo que respecta a qué, a alinearnos, vamos a decirle, con ese poder superior en la vida personal, ¿verdad? O sea, ser una persona correcta, ética, tener nuestra propia espiritualidad y lo mismo aportar en lo que se pueda en las perspectivas de otros, ¿verdad? Sea cual fuere su perspectiva. Por eso te digo, sea un artista, una persona religiosa, un político, un científico, un filósofo, un economista, quien sea, aporta finalmente todo a seguir adelante con la civilización eh, y realmente no dejar a nadie atrás, ¿verdad? En lo ideal. Pero justamente estábamos diciendo recién, o sea, vos mismo también estuviste de acuerdo, lo cual es algo que yo comparto ahora contigo, de que la política no parece ser una herramienta de transformación del ser humano. Por eso te digo, mismo Gandhi, por ejemplo, o Abraham Lincoln, o sea que vas a lograr ciertas victorias, pero no vas a lograr la especie de victoria final que te prometen las religiones, o que vos en la espiritualidad sentís. Eso también estaba pensando ayer de que digo, bueno, la religión o la espiritualidad, como sabemos, las religiones no son ni verdaderas ni falsas, pero pueden ser auténticas. Entonces, si vos te vas en una religión, sea lo que fuese tu religión, ¿verdad? Budista, judío, cristiano, lo que sea, vos te vas en el templo, te vas con el grupo de gente, haces las oraciones, los rituales, las canciones, todo eso, si bien es importante, es superficial. Porque la persona que entra en la religión toca ese núcleo de autenticidad, ¿verdad? Que, como acabo de decir, ¿verdad? No obsta los cantos, los rituales, las comunidades, las doctrinas, toda esa experiencia de cuando vos te sumergís en la religión, ¿verdad? Son elementos, podemos decirle, quizás constitutivos, ¿verdad? O que, como te digo, te apuntan y le colocan al individuo en esa especie de autenticidad. Y eso es lo que hace que, por supuesto, perdure, ¿verdad? Y que la gente busque también, como solemos hablar en algún momento dado del tema de Boecio, en la consolación de la filosofía. Lo que yo te dije, bueno, la consolación de la religión, ¿verdad? La gente incluso cuando llega a cierta edad, y quizás uno acude por eso, uno busca esa especie, como vos solés decir, el significado de la vida y todo eso. Entonces la religión te da eso. Pero ciertamente que en el individuo va a fracasar ese impulso, instinto religioso, si no está al menos apuntando a esa autenticidad, ¿verdad? Y, no, y básicamente eso, las consideraciones, ¿verdad? Que por supuesto en el tema de los judíos o sí, el cristianismo mismo también se mezcló ese poder político con el poder religioso, ¿verdad? Que como te acordás en el reino de Israel mismo estaban el partido profético, el partido sacerdotal, el partido monárquico, ¿verdad? Estaban todos compitiendo ahí vamos a decirle, por ganar ese poder mundano, asegurar el poder mundano, 2, ganarse a la gente, la mayor cantidad de gente, y 3, estar bien con Dios, ¿verdad? Lo cual es una cuestión que ahora con el terrorismo islámico y todas esas cosas
son temas que están como que volviendo, ¿cómo le llaman? La reformación del Islam, es un proceso que los cristianos, Europa Occidental pasó en el año, en los años 1500, con Lutero, ¿verdad? Tremenda violencia también que hubo, ¿verdad? Guerras, y ahora ahí los musulmanes están pasando por eso, ¿verdad? En fin, estoy haciendo una... estoy divagando yo otra vez. Pero eso nomás estábamos hablando, ¿verdad? El tema de lo que sería la política en relación a la espiritualidad. Y, y como te digo que yo también, lo que me tocó a mí en la facultad, no, ya, pues vamos, no. Mi reino no es de este mundo, ¿verdad? O sea que la idea sería que está todo en manos del poder superior y que lo que podemos hacer acá hagamos, ¿verdad? O sea que nadie va... Por supuesto va a haber peleas o conflictos entre los diversas ideologías, partidos políticos, la gente misma también, ¿verdad? Que a veces se fanatizan más allá del, de lo necesario quizás, y bueno, forma parte de la naturaleza humana, ¿verdad? Y, no, y básicamente eso. O sea, como te digo, el contexto, en el gran contexto de la civilización, la política es un pilar fundamental, ¿verdad? Pero en lo personal, ¿verdad? En lo más propio, yo digo, bueno, es algo más bien, si no secundario, una cuestión más o menos, diríamos, tangencial o momentánea, o no diría un mal necesario, pero diría como que una especie de lidiar con cierto aspecto de la realidad, lo cual, por ejemplo, el deber cívico que cada persona debe tener, etcétera, etcétera. Pero sí está en mí, por supuesto, el convencimiento de que el poder superior es lo único infalible, diría, aunque dicen que el Papa también es infalible, ¿verdad? Está la doctrina de la infalibilidad papal, que creo que surgió en el año 1870 aproximadamente, si no estoy equivocado. Bueno, ellos tienen sus ideas en relación a eso, pero en realidad yo creo que solo Dios sería lo infalible, pero otra vez decir, bueno, ¿cómo definir o quién decide, o quién habla por Dios, ¿verdad? Y por supuesto ahí volvemos al subjetivismo, a lo que uno en su fuero interno eh, debe decidir, ¿verdad? O seguir a otros si es que siente también que los otros le pueden. Por eso te digo, se mezcla, tiene una mezcla interesante, yo diría, si es que desmenuzamos eso. Pero ya hablé demasiado. Y en realidad, para tratar de redondear, para redondear el tema, podemos decir que todo contribuye a la perfección última como una manera, digamos, de configurar esta realidad perceptible, visible, con la que nosotros estamos lidiando, de la que participamos y en donde cada ser humano, cada ser vivo en realidad, pero cada ser humano en particular, está actuando de acuerdo a su propia naturaleza y a su condicionamiento, a sus ideas preconcebidas, se puede decir, a lo que cree que realmente es lo verdadero, lo real, por decir en una forma, ¿verdad? En verdad, la filosofía puede abordar todos esos temas, pero evidentemente eso desde la perspectiva de la eh, finalidad propiamente dicha de la filosofía es en gran medida perderse por las ramas. Eso es lo que hay que decir, y uno tiene que apuntar fundamentalmente con
la filosofía que profese a lo más alto, a lo supremo, hay que decir. Fundamentalmente, teniendo en cuenta del poder que hablaste, ese poder que se puede diversificar de innumerables formas, ese poder, diríamos, es lo que la mente humana está configurando de acuerdo a su circunstancia y olvidando precisamente el único poder del que deriva todo poder, que es el poder supremo. Cuando vos mencionás, mi reino no es de este mundo, en realidad Jesús estaba hablando desde la posición de su identificación con aquel poder supremo justamente, al que le llamaban ellos el Dios viviente, en el sentido de que justamente todo viene de ese poder, y hay una cantidad de pasajes donde se puede claramente discernir y percibir eso, cuando Jesús, por ejemplo, le dice a la gente que le pregunta: hay que pagar tributo al César, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. No todos pueden entender eso, y eso es lo que uno tiene que comprender cuando se dice no todos. Uno mismo muchas veces no llega a comprender, a discernir, a ver con claridad lo que realmente subyace a toda esta realidad, se puede decir manifestada, o esta realidad visible o perceptible, que no es la única realidad a la que uno debe ceñirse, porque definitivamente esa es una realidad transitoria, perecedera, que comienza y termina. En todos los casos se va presentando ante la conciencia humana, se va presentando y va desapareciendo, viene y va, como se suele decir. El ser humano va hilando y configurando una continuidad dentro de ese aparecer y desaparecer que es la realidad perceptible. Y a partir de ahí construye una realidad que da por definitiva, que se puede decir, ubica en lo que claramente uno puede simplificar diciendo que está en el tiempo-espacio. En el tiempo y el espacio, el mundo mundano es la realidad absoluta. No, y se puede decir que la gente circunscribe la realidad a esta realidad que se expresa a través del tiempo-espacio, que en definitiva... Comamos y bebamos que mañana moriremos. Bueno, esa es una manera de decir, pero lo que uno cuando va y apunta a comprender la realidad en su integridad, descubre que a eso no se circunscribe la vida misma y la realidad. Uno simplemente está oponiendo la vida y la muerte, el nacimiento y la muerte, como una cosa que ahí está, digamos, encajonada, y que definitivamente a eso se reduce. No obstante, por eso te digo, esa es una realidad tampoco desdeñable, pero cuando uno no llega a comprender que a eso no se reduce, entonces uno está sujeto justamente a los conflictos, a los innumerables conflictos que apareja esta realidad perceptible en la que vivimos, ¿verdad? Y se queda ahí, vive y muere como un ser, diríamos, de carne y hueso, con su naturaleza animal, por decir. Y para esclarecer este punto hay que decir que la filosofía debe apuntar, o apunta, porque desde luego es el amor a la sabiduría, y la sabiduría viene con esa investigación de nuestro verdadero ser. La mayoría o la casi totalidad de la gente, del mundo, de los seres humanos, en realidad pierde de vista
esa naturaleza unitaria de la realidad, de la vida, del universo, de la que forma parte y a la que integra. Esa naturaleza unitaria que se le puede llamar también naturaleza divina, porque Dios está en todos y cada uno de los seres, ¿verdad? Entonces, en realidad, el ser humano está para ir aprendiendo fundamentalmente a conocer su naturaleza divina desde esa naturaleza carnal humana que le condiciona a funcionar de manera compulsiva, de manera instintiva, olvidando que realmente, por mentar la enseñanza de Jesús, ya que la mayoría incluso de los que pertenecen a las religiones institucionales no se plantean, muchos hay que seguramente se plantean, pero evidentemente el nacimiento del agua y del espíritu es lo que permite, se diría, superar o trascender esa naturaleza meramente carnal que nos ata, nos condiciona a vivir y a morir como seres, digamos, biológicamente condicionados por la carne, ¿verdad? ¿Dónde Sí. queda el espíritu y dónde queda el agua que debe limpiarnos? Entonces, en realidad hay mucho de qué hablar en este caso, así como hablaste vos, pero hay que apuntar a lo más alto, por decir. Lo fundamental es lo que cuenta. No, claro, a nosotros lo que nos interesa son más bien o sea, que las escrituras, la filosofía perenne. Y justamente me viene a la mente, eh, por ejemplo, en el Bhagavad Gita, ¿verdad? La Biblia de los hindúes, prácticamente Krishna, que es la encarnación, ¿verdad? De Dios, de Vishnu, le dice a Arjuna, bueno, que es un guerrero, que es un soldado, ¿verdad? Es un príncipe en realidad, y le dice, tenés que cumplir con tu deber. Era una guerra que entre primos, entre parientes, ellos estaban luchando y él no quería porque, no, allá está mi tío que yo tanto le quiero, no, allá. No, vos sos un soldado, tenés que cumplir con tu deber. Eso es lo que le dijo ahora. Después me viene también, por ejemplo, lo de Sócrates, que él da ejemplos muy interesantes de cómo, porque los atenienses pues tenían esa especie de vamos a decir, autoestima o autoconfianza en sí mismos muy grande, ¿verdad? Por su democracia y por su manera de ser Pericles, su famoso discurso de la democracia, ¿verdad? Que es lo máximo. Pero Sócrates tenía puntos que con lo que él cuestionó la democracia de ellos. Él decía, bueno, porque él le hacía pensar a la gente, le decía, bueno, imagínate que tenés una enfermedad. Vas a elegir tú el doctor que te va a cuidar al azar, más o menos. O por votación o por lo que sea. No, soy interlocutor, no, claro que no. Voy a elegir el mejor doctor, lo que yo pueda encontrar, ¿verdad? Bueno, si te vas a ir en un viaje en un barco, vas a elegir cualquier capitán, cualquier marinerito, cualquier persona. No, o vas a votar lo que sea, no. Voy a buscar uno capaz, uno va. Bueno, y eso es lo que respecta a eso, ¿verdad? Y después también, como te digo, que tocamos, que increíblemente no mencioné antes, ¿verdad? Lao Tzu, ¿verdad? El Tao Te Ching, ¿verdad? Él, por ejemplo, habla ahí de, o sea, lo que nosotros llamamos el poder supremo, él llama el Tao, que es lo que rige y regla todo. Y habla también de gobernar a la gente, pero a través básicamente del Tao, a través de ese poder superior, ¿verdad? Y yo le recomendaría nomás a cualquiera que esté interesado en la política que lea el Tao Te Ching. Porque Lao Tzu, según la leyenda misma, dice, él fue aparentemente un funcionario público, pero después él salió y abandonó el mundo, ¿verdad? Y justo ahí, antes de desaparecer para siempre, un guardia del fronterizo le dijo, maestro, por favor, déjenos algo. Por favor, no se vaya nos va a dejar sin nada. No puede escribir al menos su enseñanza. Y ahí escribió él el Tao Te Ching. Y es un libro, es una escritura, básicamente, ¿verdad? Podríamos decir así, un libro muy importante.
Y no, y así como vos decís, ¿verdad? Jesús mismo le quisieron coronar rey y él no quiso saber nada, ¿verdad? No aceptó esa manera de, ese impulso quizá, como vos decís, ¿verdad? Quizá un impulso animal de dominar a otros, o de subyugarlos, o de controlarlos, y no, o sea, en vez de controlarnos y subyugarnos a nosotros mismos, ¿verdad? Y por eso que sí, ¿verdad? Yo creo que tendría que ver la manera de encarar, por ejemplo, la gente que está en el tema político, ¿verdad? De encarar con, no solamente que deben ser capaces, ¿verdad? E idóneos, sino que deben ser también morales y éticos, ¿verdad? Realmente, pero como te digo, eso, ¿quién lo escucha o quién lo practica, ¿verdad? Entonces, como te digo, yo quizás tenga una especie de indiferencia en ese sentido en lo que respecta a la política, porque no, no porque no, o sea que sí la parte histórica, ponerle que si hablamos, bueno, ¿qué pasó en Roma? ¿Qué pasó en Babilonia? ¿Verdad? Los procesos políticos e históricos que acontecieron. Sí, pero en lo que respecta, bueno, fulano, mengano, no sé, como voy a decir, probablemente no sea, no sé qué palabra usaste, como que no es, está en manos del poder superior, se puede decir, ¿verdad? Y seguramente no entendemos demasiado bien también respecto del tema, ¿verdad? De estos temas. Y en realidad, amigo, yo pienso que cuando vos encarás la cuestión, mirás demasiado la parte externa justamente. Esa es una cuestión que a mí se me presenta de una forma que realmente entiendo que justamente es una forma de no concentrarse en lo fundamental de lo que se llama la sabiduría, ¿verdad? O sea, el conocer la verdad fundamental, ¿verdad? Por ejemplo, cuando realmente uno está con esa meta puesta en la mente, simplemente uno adentro de uno mismo tiene que buscar todas las respuestas. En primer lugar, mirar demasiado afuera nos lleva justamente a perdernos, porque por decir ese tema del reino, ¿qué es? Buscad el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se os dará por añadidura. El reino de Dios es en realidad ese poder que está en todas las cosas. Y cuando uno pierde de vista ese reino de Dios, porque ese poder se le llama reino porque en aquel entonces el rey era el que en el mundo mandaba, se puede decir, ¿verdad? El que prevalecía. Pero el reino de Dios está mucho más, o sea, no solamente es el único que realmente hace posible siquiera que nosotros nazcamos y que muramos en todo caso si damos por sentado el nacer y el morir de una manera definitiva, ¿verdad? Entonces, en realidad uno tiene que estar apuntando a mirar dentro en todo tiempo y a no olvidar nunca ese reino de Dios, ese poder de Dios o ese Tao que es exactamente y perfectamente aplicable también, que es el que gobierna lo de dentro y de fuera. Y lo de dentro y de fuera está fundamentalmente en nuestra mente condicionada, que definitivamente en la vigilia separa lo de adentro y de afuera pensando que hay un espacio absoluto. Ese espacio absoluto, ese espacio y tiempo está dentro de nosotros, no fuera de nosotros. Por usar nomás la palabra dentro otra vez, porque más allá de lo de dentro y fuera significa